Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos hoy nuevamente a otra charla. Hoy vamos a presentar la charla sobre el líquen plano por Sofía Echeverry. Muchas gracias al doctor Amaya y a la doctora Guerra por estar presentes hoy y pues sin más, empecemos. Bueno, buenas noches, doctores y compañeros. El día de hoy voy a presentar Líquen Plano. Soy Sofía Echeverry, estudiante de noveno semestre en la Universidad del Rosario y pues miembro proactivo del TERMIC. Entonces, esas son las referencias que tuve en cuenta para esta charla. Los primeros dos artículos son artículos de revisión, el primero de Frontiers. Y las últimas dos referencias, la tercera hace parte del capítulo 11, líquen plano y dermatosis liquenoides, del libro de Dermatología de Boloña. Y la cuarta es sobre el capítulo de líquen plano del libro Dermatología Integral para Profesionales de la Salud, de Azo Colderma. Listo, entonces este es el índice que les propongo para la charla. Empezamos con la introducción. Luego, pues la idea es como profundizar en la fisiopatología de esta enfermedad y también profundizar sobre todo en manifestaciones clínicas y sus diagnósticos diferenciales. Y ya por último tenemos unas conclusiones. Entonces, el líquen plano es una enfermedad inflamatoria inmunomediada por linfocitos T. Es una enfermedad crónica y autolimitada de evolución variable. Esta va a afectar principalmente la piel y anexos como las uñas y el cuero cabelludo, y cuando afecta a esta última entidad se llama líquen plano pilaris. También puede afectar membranas mucosas, ya sea mucosa oral, genital o gastrointestinal, y es fundamental una consulta temprana con dermatología en casos de que el líquen plano mucoso o el líquen plano cutáneo hipertrófico sean crónicos, ya que existe un riesgo de resistencia al tratamiento y la posibilidad de transformación maligna a carcinoma epidermoide. Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, el líquen plano tiene mayor incidencia en afroamericanos y en individuos de ascendencia india y árabe. Parece que hay un componente familiar o genético, si bien en estudios se ha visto que 10% de los familiares de primer grado pueden desarrollar la enfermedad. Y esta enfermedad suele manifestarse predominantemente en adultos de 30 a 60 años y es poco común en niños, si bien de todos los pacientes con líquen plano, sobre el 5% representa esta población. Entonces, el líquen plano cutáneo no presenta predilección por raza ni sexo y tiene una prevalencia de hasta el 1% en adultos, mientras que el líquen plano mucoso tiene ¿Aló? ¿Y usted por qué está ahí? Bueno, entonces el líquen plano mucoso tiene una razón de 1,5 a 1 en mujeres y el líquen plano oral es el más común y se reporta hasta en el 4% de la población. Entonces, vamos a tener unos factores genéticos asociados. Si bien se ha visto en varios estudios que los alelos del antígeno leucocitario humano, ya sea el HLA-B27, el DR1 o el DR9, que son tanto de clase 1 como de clase 2, sobre todo en historia familiar del líquen plano. También hay polimorfismos de nucleótido único asociado, como es para el caso de la neuropilina 2 y la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 4. Estos se ven sobre todo asociados a aumentar o reducir el riesgo de líquen plano en pacientes con virus de hepatitis C. Y también hay asociaciones de mutaciones genéticas, tanto para el interferón gamma, factor de necrosis tumoral, el receptor del factor de necrosis tumoral, interleuquinas 4, 6 y 18, y el factor nuclear kappa beta, además de la prostaglandina E2 y la protrombina. Entonces, en cuanto a los factores ambientales, pues existen las infecciones virales que van a inducir la expresión de antígenos en los queratinocitos basales, y esto va a producir citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. El que más se ha visto asociado es la infección del virus de la hepatitis C, y esto es porque en estudios se ha visto que en pacientes con líquen plano tienen 5 veces más probabilidades de ser seropositivos para este virus, o los pacientes que tienen el virus de la hepatitis C tienen hasta 4,5 veces más riesgo de desarrollar el líquen plano. Otros virus que se han visto asociados es el herpes simple, el herpes zóster, el herpes virus 6 y 7 y algunos serotipos del VPH.
También se han asociado vacunas como es para la de la influenza o la de la hepatitis B. Y también se ha visto que en pacientes que tienen una alteración en la microbiota oral y también tienen contacto con metales pesados, ya sea el oro, el cobre o el mercurio, podrían generar reacciones de hipersensibilidad que favorecen el líquen plano oral. O también se ha visto la teoría de que alergias de contacto, sobre todo a estos metales dentales, pueden causar el líquen, si bien se ha visto que al eliminar el metal, pues resuelven las lesiones. Y también hay que tener en cuenta que ciertos fármacos pueden inducir reacciones liquenoides. Y esto es muy importante porque es muy difícil distinguir tanto clínica como histológicamente estas del líquen plano. Entonces, para empezar con la fisiopatología, hay que tener en cuenta que la epidermis está compuesta por múltiples capas de queratinocitos en diferentes etapas en desarrollo. Esos queratinocitos se originan y maduran en un proceso ordenado hasta su diferenciación final. Entonces empezamos con el estrato basal, que va a ser la capa más profunda de la epidermis y pues va a estar formada por una sola capa de células madre. Estas se van a dividir y van a producir los nuevos queratinocitos. Aquí también hay que tener en cuenta que están presentes los melanocitos, que son los encargados de producir la melanina. Después tenemos el estrato espinoso, que va a estar compuesto de 8 a 10 capas de queratinocitos en maduración y ellos van a empezar a producir los desmosomas, que son esas uniones intercelulares que les van a dar ese aspecto espinoso característico y también les van a dar la función impermeable a la piel. Aquí también podemos encontrar las células de Langerhans que participan en la respuesta inmune como fagocitos de la piel. Después tenemos el estrato granuloso, que va a estar formado de 3 a 5 capas de queratinocitos y acá va a empezar el proceso de queratinización, donde los queratinocitos se van a llenar de gránulos de queratohialina y se van a empezar a aplanar progresivamente y van a perder su núcleo. Y esto va a marcar el inicio a su muerte celular programada. Entonces, este proceso continúa con el estrato lúcido, que solo está presente en las pieles gruesas, como es en el caso de las palmas de manos y pies. Y ya después vamos a tener el estrato córneo, donde pues es en realidad la capa más superficial y más gruesa, pues tiene de 20 a 30 capas. Y acá pues las células muertas queratinizadas van a formar esta barrera protectora, ya que pues sí, las células van a funcionar como ladrillos y las cerámidas, y bueno, sí, los glicolípidos van a funcionar como el cemento. ¿Listo? Y pues hay que recordar que también tenemos esta parte que es la unión dermoepidérmica, que es la zona de contacto entre la epidermis y la dermis subyacente. Y acá esta tiene una función súper importante porque es anclar estas dos capas y permitir tanto la comunicación bioquímica de ambas capas y pues el anclaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Hay que recordar que todas las células nucleadas de nuestro cuerpo tienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, que sirven para presentar fragmentos de proteínas intracelulares, que son estos antígenos, al sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa cuando una célula es infectada, ya sea por un virus o que tenga una mutación? Pues ellos alertan al sistema inmune a través de la expresión de estas moléculas y esto permite que se pierda la tolerancia y sean reconocidas por los linfocitos. En este caso van a ser reconocidos por los linfocitos T CD8. ¿Cómo? Pues ellos tienen sus receptores específicos, que son los TCRs, que van a reconocer estos antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Cuando ya se hace ese reconocimiento, ellos van a liberar perforinas que van a causar poros en la membrana celular y también van a liberar granzimas que van a entrar gracias a esos poros y esto va a activar la cascada de apoptosis y pues nos va a causar una inflamación mediada por células. ¿Qué pasa en el líquen plano? Pues los queratinocitos sanos van a expresar esta molécula del complejo mayor de compatibilidad clase 1 por los factores ambientales que ya les comenté y van a activar estos linfocitos T CD8. Entonces esto nos va a iniciar como un ataque autoinmune contra la epidermis, ya que estos linfocitos citotóxicos van a reconocer los antígenos gracias a sus TCR y van a liberar sus perforinas, sus granzimas y también van a liberar citoquinas proinflamatorias, tanto el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, que van a inducir una respuesta TH1 y la interleuquina 17, que nos va a inducir una respuesta TH17.
Esto nos va a reclutar más células autoinmunes como fagocitos y va a amplificar el daño. Entonces, pues va a haber más daño en los queratinocitos, sobre todo basales, y en los tejidos adyacentes, tanto como la lámina basal y los melanocitos, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la respuesta TH1, pues vamos a tener que el interferón gamma va a activar los macrófagos, quienes van a liberar especies reactivas de oxígeno. Esto va a aumentar la expresión de pues sí, de los antígenos MHC1 en los queratinocitos y esto los va a hacer más visibles para los linfocitos T citotóxicos. Esto además, pues tiene también del factor de necrosis tumoral alfa que va a amplificar el daño y también la apoptosis de los queratinocitos y también va a activar los fagocitos, tanto como macrófagos y células dendríticas. Entonces, en cuanto pues al eje de interleuquina 23, esta va a ser secretada por estos macrófagos que ya llamaron y también células dendríticas en respuesta a toda esta inflamación. Y esto también es súper clave porque esto nos va a ayudar a la diferenciación y mantenimiento de los linfocitos TH17. Estos van a producir interleuquina 17A que va a ayudarnos con esta inflamación crónica y nos va a reclutar también neutrófilos y también nos va a producir proteasas y quimiosinas proinflamatorias. Esto va a aumentar la proliferación de queratinocitos, sobre todo en una respuesta pues a toda esta inflamación en el estrato granuloso y esto nos va a causar una hiperplasia epidérmica. Entonces vamos a tener una alteración en la unión dermoepidérmica, si bien pues los queratinocitos basales pues van a ser los más afectados y también vamos a tener un daño directo a la lámina basal mediado por células. Esto nos va a modificar la morfología de esta unión dermoepidérmica causando pues una imagen clásica en la biopsia que ya les voy a mostrar y también nos va a afectar los melanocitos quienes van a liberar melanina al medio extracelular y nos va a causar la hiperpigmentación posinflamatoria. En las capas superiores de la epidermis, ¿qué va a pasar? Pues también esta inflamación se va a extender, ¿listo? Entonces va a alcanzar, por ejemplo, el estrato espinoso y granuloso, donde se va a causar esa hipertrofia e hiperplasia que yo les hablaba y se va a engrosar esta capa granulosa causando hipergranulosis, que también es un hallazgo característico en la biopsia de líquen plano. Entonces, en resumen, vamos a tener una fase aferente donde vamos a perder la tolerancia inmune. Esto pues se predispone por una alteración del microbioma cutáneo donde hay una poca diversidad de este. Van a aumentar las citoquinas proinflamatorias, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa y la quimiosina CXCL1 además de toda la presencia de estos fagocitos, y pues tenemos la pérdida de la tolerancia a autoantígenos al expresar el MHC1, ya sea pues por los factores que les comenté, infecciones o medicamentos. Y pues voy a tener esta respuesta diferente que va a ser la inflamación mediada por células, donde pues estos linfocitos TCD8 van a ser activados al reconocer estos autoantígenos y van a liberar sus proteasas como las granzima B y perforinas y van a inducir la apoptosis de estos queratinocitos. Además de que se une pues la activación de mastocitos que van a exacerbar el proceso inflamatorio y también causar el prurito en los pacientes. ¿Listo? Entonces, bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy importante tener en cuenta que la presentación clínica es muy variable. Entonces, hay más de 20 subtipos y la clasificación suele ser según el lugar que es afectado, ¿sí? Entonces, digamos, no sé si se afecta la mucosa oral, es líquen plano oral. Si se afecta la mucosa genital, es líquen plano genital. Si se afecta el cuero cabelludo, se llama líquen plano pilaris y bueno, así. Entonces tenemos el líquen plano cutáneo que pues comprende sobre todo afectaciones en la epidermis y anexos como son las uñas y el pelo. Y tenemos el líquen plano mucoso que comprende tanto mucosa oral, región genital, tracto gastrointestinal y la uvea. Tenemos otras variantes que hay que tener en cuenta. Entonces, digamos, en la afectación ungueal, esta causa sobre todo deformidades en las uñas. El líquen plano pilaris nos va a causar alopecia cicatricial. Y la reacción liquenoide que recordemos que esta va a ser inducida por fármacos y químicos. Esta es muy importante tenerla en cuenta porque no la podemos distinguir fácilmente el líquen plano, tanto como clínica como histológicamente. Son muy parecidas. Y también recuerden que ustedes pueden tener, por ejemplo, yo puedo tener lesiones en piel y en mucosa al tiempo,
o puedo tener lesiones en dos mucosas diferentes al tiempo también. ¿Listo? Acá les traje unas imágenes donde podemos ver, por ejemplo, en la imagen B tenemos un líquen plano generalizado, cutáneo generalizado. La imagen del pie podemos ver que es un líquen plano cutáneo ampolloso. Y en la imagen N podemos ver que tenemos un líquen plano mucoso erosivo. ¿Listo? Bueno, entonces, sobre el líquen plano cutáneo, hay que recordar que este compromiso puede ser o localizado o generalizado. Y la distribución suele ser generalmente en las superficies flexoras de las extremidades, ya sean las muñecas o los tobillos. Entonces, pues como la caracterización típica de estas lesiones son pequeñas pápulas y placas de aspecto plano, pruriginosas y poligonales eh, y purpúricas, a veces pruriginosas con bordes irregulares bien delimitados. Entonces, esas son las 6 P's típicas. Y también tenemos la presencia de estrías de Wickham, que son estas estrías blancas que pueden ver en esta imagen. Esas también se ven en la mucosa, pero bueno, también la podemos ver en el cutáneo. Y estas lesiones suelen ser bilaterales y relativamente simétricas. El curso de la enfermedad es autolimitado y suele resolver espontáneamente a los 6 meses o los 2 años. Deja hiperpigmentación residual, por lo que les comentaba, y si es persistente, es crónico, pues puede sugerir una enfermedad premaligna, como les comenté al inicio. Entonces, acá hay que tener en cuenta pues varios diagnósticos diferenciales y pues para ello es muy importante hacer una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la psoriasis, pues tener en cuenta que en este caso las placas tienen escamas plateadas y afectan más bien codos y rodillas. Por ejemplo, en el lupus eritematoso cutáneo crónico, pues las placas atróficas con hiperpigmentación son en zonas fotoexpuestas, como puede suceder en el caso de la reacción liquenoide que es inducida por fármaco. En la pitiriasis rosada, como ya vimos en una charla anterior, pues son máculas eritematosas con patrón de árbol de Navidad, con descamación fina en collarete. Y también podemos ver, por ejemplo, un pénfigo vulgar donde tenemos ampollas flácidas con Nikolsky positivo. Y acá pues es muy importante hacer la biopsia también, sobre todo para descartar estos diagnósticos diferenciales, donde podemos hacer la inmunofluorescencia, donde vamos a ver depósitos de intradérmicos de IgG. Em, bueno, también podemos pensar una micosis fungoide, que pues eso es un linfoma cutáneo de las células T, donde vamos a ver parchos eritematosos persistentes, pero en la biopsia vamos a ver el epidermotropismo de linfocitos atípicos. Ya, por ejemplo, en el líquen simple crónico, que va a tener características diferentes porque la fisiopatología es totalmente diferente, acá vamos a tener un engrosamiento de la piel por rascado crónico y acá pues va a haber una hiperkeratosis marcada. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, una dermatitis de contacto alérgico, donde podemos tener eczema con eritema, vesículas y prurito en áreas de contacto con los alérgenos. O bueno, sí, como varios. Ahí les dejé las tablas, pues para por si las quieren revisar. Y bueno, y ya siguiendo con el líquen plano mucoso, pues esta puede ser como la única manifestación clínica de la enfermedad, o como les comentaba, puede presentarse ya sea con afectación cutánea o de otra mucosa. Entonces, acá también vamos a tener pápulas y placas y también vamos a tener las estrías de Wickham. De hecho, estas se ven mucho mejor en la mucosa oral, según lo que describen, pero también se puede ver en la mucosa esofágica y o genital. A veces también se pueden acompañar de erosiones y pues sí, el líquen plano mucoso es más bien crónico, entonces es más refractario a tratamiento, tiene tendencia sí, a remisiones y recaídas. Y pues como les comentaba al inicio, si esta enfermedad pues es persistente en el tiempo, pues hay que considerar una enfermedad premaligna. Entonces, bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, pues una leucoplasia oral, podemos ver blancas, blancas homogéneas, pero sin ese patrón típico reticulado de Wickham. O en la candidiasis oral crónica, pues vamos a ver que las placas blanquecinas son removibles y tienen ese eritema subyacente y además pues responden a antifúngicos. O por ejemplo en la enfermedad de Behçet, que tenemos las úlceras orales recurrentes idiopáticas, que son más de 3 episodios en menos de 12 meses, con úlceras genitales y o uveitis. O tenemos el pemphigo vulgar, que pues son ampollas flácidas intraepiteliales
y tenemos la inmunofluorescencia con depósitos intracelulares de IgG. Bueno, también podemos pensar, no sé, en una sífilis secundaria, donde pues tenemos placas mucosas eritematosas con erosiones y pues importantísimo el antecedente de sífilis en el paciente. O podemos también pensar en un carcinoma epidermoide oral, donde acá pues lo pensamos sobre todo cuando son enfermedades más crónicas, ¿cierto? Listo. En cuanto a la reacción liquenoide, bueno, hay que tener en cuenta que acá el mecanismo de esto es sobre todo, pues que estos agentes, todos estos que ven en esta tabla, pueden inducir modificaciones en la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o actuar como aptenos. ¿Listo? Y también esto lo llaman como el líquen plano inducido por fármacos. Importante recordarles que es muy difícil como distinguir esto del líquen plano, tanto clínica como histológicamente, y la distribución es en fotos, en zonas fotoexpuestas. Pues en cuanto al curso de la enfermedad, en realidad pues resuelve gradualmente tras la suspensión del medicamento causante o el químico y la recurrencia de las lesiones después de la reexposición es más bien rara. En cuanto pues a otros agentes, pues se han descrito, como les comentaba, alergias de contacto a varios metales que se encuentran en restauraciones dentales, como es el mercurio, cobre y oro. Y para estos casos se recomienda hacer la prueba de parche y pues eliminar el metal, pues ya va a desaparecer las lesiones. Bueno, en cuanto a la evaluación, es importante pues tener la sospecha clínica y hacer una biopsia, sobre todo porque es la forma más efectiva de confirmar la presencia del líquen plano. Entonces tenemos características distintivas en la histopatología, donde podemos ver que en la unión dermoepidérmica tenemos esta forma de dientes de sierra y también se va a ver la hipergranulosis que les comentaba, que es esa hiperplasia del estrato granuloso que en esta imagen no se ve, pero bueno, que hace parte de la fisiopatología. Y también podemos incorporar la inmunofluorescencia directa, sobre todo para descartar todos esos diagnósticos diferenciales que ya les comenté. Y también muy importante, se sugiere que pues se considere el criado de virus de hepatitis C, si bien estaba esa relación que comentamos al principio de esta infección. Bueno, en cuanto al tratamiento, los principios generales del tratamiento es sobre todo como reducir el prurito y la inflamación, porque a pesar de que es una enfermedad autolimitada, puede generar prurito intenso y erosiones dolorosas que puede afectar la vida de los pacientes. Entonces, pues lo más importante es prevenir la progresión de la enfermedad y la cicatrización, sobre todo en mucosas y el cuero cabelludo, que como les dije, pues causa alopecia cicatricial en líquen plano pilaris y pues puede afectar a los pacientes. Entonces, para el líquen plano cutáneo, el tratamiento de primera línea, si es de forma limitada, se recomiendan corticosteroides tópicos de alta potencia, como es el caso del clobetasol, el 0,05 por ciento, 2 veces al día, por 2 a 4 semanas. Si la respuesta es insuficiente, ahí sí se puede recomendar inyecciones intralesionales de triamcinolona. Y si ya es difuso, se recomiendan corticoides sistémicos con reducción gradual de 2 a 6 semanas. En cuanto al líquen plano hipertrófico o con afectación de anexos, ya sea uñas o cuero cabelludo, ahí se recomienda los corticoides intralesionales. Y bueno, y ya para concluir, pues recordar que el líquen plano es una enfermedad crónica inflamatoria mediada por linfocitos TCD8 citotóxicos que nos va a causar la apoptosis de los queratinocitos basales, nos va a causar inflamación y daño en la unión dermoepidérmica. Es súper importante una muy buena historia clínica y un examen físico completo para diferenciar el líquen plano de la reacción liquenoide. Entonces, pues, tener esa tablita en la mano para ver si alguno de esos medicamentos que está tomando el paciente y si tiene una distribución, pues sí, como de fotoexposición. Y también muy importante tener en cuenta esas características específicas de los diagnósticos diferenciales para tenerlos en cuenta. Recordar que su desarrollo puede estar influenciado tanto por factores genéticos, infecciones o, bueno, factores ambientales y químicos. Y recordar que el seguimiento clínico es clave, si bien el líquen plano mucoso crónico tiene riesgo de transformación maligna. Y ya. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, los doctores quisieran hacer algún aporte, por favor.
Bueno, Sofía, muy buena tu exposición, muy clara. Felicitaciones. Y solamente quería aclararles que es muy frecuente, lo vamos a ver mucho en consulta. A veces los síntomas del paciente son muy molestos, por eso hay que tratarlo. Y como tú decías, la historia clínica es importantísima en este tipo de patología. Una buena noche. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo y gracias a todos ustedes también. Buenas noches. Hola, doc. Hola, Sofía. No, felicitaciones, excelente presentación, muy completa. Pues como hacer énfasis en dos temas ahí. Hace poco tiempo, en alguna charla ya en el Lleras, en algún Ateneo, se presentó, hay como mucho debate si hay que hacer o no hay que hacer tamizaje para hepatitis C o no. En eso hay mucho debate. Sin embargo, hay que ser franco, yo en lo particular, en lo personal, lo sigo prefiriendo. De hecho, pues yo llevo casi 4 años en el Lleras y he tenido dos pacientes que que me presentaron líquen plano. Yo les suelo mandar el tamizaje de hepatitis C y efectivamente han resultado con hepatitis C. Entonces, eso sigue siendo importante hacer pues ese tamizaje. Pues siempre aducen las razones económicas y que eso es un gasto para el sistema de salud, pero encontrar un paciente que tenga eso andando, pues va a ser un beneficio y la verdad no creo que el costo sea exagerado. Pero bueno, eso es otra discusión, pero sí se encuentra. Entonces yo creo que vale la pena hacerlo e investigar, digámoslo. El problema es que muchas veces el paciente pues no recuerda. Una de las pacientes que yo tuve fue una paciente que hacía muchísimos años le habían hecho una transfusión. En la primera cita ella no lo recordaba, pero ya luego, cuando sale positivo que hepatitis C, pues ya se acordaba que hacía un pocotón de años, por un accidente o algo, tuvo una transfusión sanguínea. Entonces, pues tener todo eso en cuenta es importante. Digamos lo que es complejo a veces, el tema, por ejemplo, del líquen ungueal es un enredo, digámoslo, porque, digámoslo, hay otro tipo de lesiones en uñas. El otro día hablaba con otros estudiantes allí en el Lleras, eh, pues que nos llama mucho la atención cómo cada día ha aumentado el tema de las uñas y casi que se ha vuelto una subespecialidad de la dermatología, con cada día más cursos y más especialización en el tema. Y pues hay unos diagnósticos diferenciales importantes, está la psoriasis ungueal, está el líquen plano, pero pensar solamente como para que se den una idea general, no todo lo que ocurre en las uñas son hongos. Listo, muchas veces llegan a la consulta pacientes, he tenido pacientes que llevan años que los están tratando como hongos, otros médicos, otras especialidades en las uñas y qué hongo, y cuando usted va a ver es un líquen plano ungueal, ya con una atrofia muy severa de las uñas. El problema es que esto afecta a la matriz y luego va a ser muy complicado recuperar esas uñas, dejando pues con unas afectaciones bastante molestas en las manos. Lo mismo que comentabas tú, el líquen plano pilaris, pues es complejo porque pues va a generar una alopecia cicatricial. Entonces, digamos lo que son cosas que hay que tratar de irle rápido, es decir, obviamente, por el tiempo de la charla no se trata de profundizar en esos temas, cada uno de esos temas da para un pocotón de charlas, pero tener en cuenta que no toda alopecia se está quedando calvo, eso es normal por la edad y tan tranquilo. Pues no, hay que mirar cosas y si encuentran unos signos inflamatorios, etcétera, y signos de alopecia cicatricial, pues hay que remitir porque el tratamiento tiene que ser precoz, porque entre más rápido el tratamiento, pues se detiene el progreso de la enfermedad y ya no quedan lesiones definitivas, que ese es el problema. Las alopecias Doctor, no sé cicatriciales, si soy yo la única que no. ¿no se oye? No, yo sí lo oigo, doctor. Ah, bueno. Eso, entonces, pues que hay que hacer tratamiento precoz. Lo mismo que decías, muy importante, el de las mucosas, pues es muy complicado y sobre todo por la calidad de vida de los pacientes. Y a veces lo mismo, había anteriormente, sobre todo pacientes mayores, tenían estas amalgamas en la boca o tienen uso de prótesis. Anteriormente las amalgamas inclusive llevaban mercurio, otros metales, y entonces pues eso terminaba generando este tipo de daños, pero el problema es la calidad de vida, digamos, el dolor y todo es muy, muy molesto y es complicadito de tratar y pues por eso hay que tratar de hacer un tratamiento precoz y con los tratamientos debidos.
Hay un medicamento adicional que es muy de la escuela del Lleras, que es la Dapsona. La Dapsona es un medicamento que nos sirve muchísimo en este tipo de afecciones y en otras también, pero en el líquen plano resulta ser también muy útil, y en estos líquen plano generalizado, en líquen plano oral, etcétera, pues es una opción muy interesante que también nos ayuda, pues, además de los corticoides sistémicos y del tratamiento tópico o de infiltraciones que se hace. Digamos lo que cuando son limitados y todo, efectivamente, pues es autorresolutivo, pero pues hay algunas circunstancias en las cuales sí se justifica como decía la doctora, los síntomas son muy molestos para el paciente, muy angustiantes también, afectan mucho su calidad de vida y, y pues por eso pues hay que hacer el tratamiento y en los casos generalizados, en los orales y todo, pues dar el tratamiento sistémico y remitir al dermatólogo cuando se requiera para irle rápido pues al tratamiento y evitar las secuelas y que eso siga aumentando. Muy bien, felicitaciones, excelente presentación. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos. Recuerden llenar la asistencia. Gracias, Sofi. Gracias a todos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.